Bienvenida, bienvenido al canal donde hablamos de mediunidad, espiritualidad, duelo y del despertar de la conciencia. Mi nombre es Natalia Relov, soy medium, escritora y editora, así que vamos a comenzar. Si es primera vez que pasas por aquí, déjame contarte un poquito quién soy yo. Soy medium de profesión, además tengo una pequeña editorial donde ayudo a escritores a escribir y publicar sus libros y establecer estrategias de venta, así es que entre esas dos cosas es en lo que más me muevo. Bueno, te voy a contar un poco por qué llegué a la mediumnidad. Yo estudié ingeniería, trabajé siempre en multinacionales, la última era en el sector hotelero, en direcciones comerciales, la recepción, etcétera, etcétera. Pero la vida me dio unos grandes golpes con respecto a la muerte y así llegué un poco a la mediumnidad. Te pongo un poco de contexto para que conozcas un poco mi historia y quizá también te sientas identificado o identificada con algunas de las cosas que me sucedieron a mí y por qué es importante para mí la mediumnidad y por qué yo he visto un medio de sanación espiritual con respecto a mis duelos y a los duelos que están viviendo ahora mismo mi familia. Mi primer duelo yo lo viví a mis 16 años. Yo ahora tengo 46 años y el primero fue a mis 16 años cuando murió el que en ese tiempo era mi primer novio. Mi primer novio, mi primer amor, mi primer todo, la primera ilusión, ese amor que, no sé, que lo das absolutamente todo, el amor más puro, más inocente que podía haber. Pues mi novio murió cuando yo tenía 16 años y él acababa de cumplir hacía 3 días sus 22 años. Producto de un cáncer, el cual yo viví con él. Sin embargo, mi inocencia de niña, porque era muy inocente a mis 16 años, no me imaginé nunca que iba a ocurrir ese desenlace. De hecho, yo escribí un libro que se llama Mi asma curó mi alma, que lo te dejo por aquí, donde cuento gran parte de su historia y escribí ese libro con muchísimo amor y todavía cuando lo recuerdo, pues la palabra más grande que me sale es amor, porque fue un amor maravilloso y el cual nunca se va a acabar. Ese duelo para mí fue terrible, terrible, terrorífico, así lo digo yo, terrorífico. Lloré muchísimo, que no tiene nada de malo llorar, pero lloré desde el sufrimiento. Muchísimo sufrimiento, porque tenía todas esas creencias que tenemos todavía arraigados en la sociedad con respecto a la muerte, que era el fin de su existencia, que no nos íbamos a volver a ver nunca más, que mi vida se acababa con él, que mi felicidad dependía de él, que él se había llevado todo nuestro amor y me había dejado sola, triste y abandonada. Pensaba también en el cementerio, en cosas terroríficas, me imaginaba cosas que hoy en día, menos mal que inicié un camino y que ya aquello quedó atrás, pero en ese tiempo, con 16 años, me imaginaba toda clase de cosas muy terroríficas con respecto al cuerpo. Entonces lo pasé muy mal. Fue un año, el primer año fue así tal cual, no puedo decir otra cosa, más que terrorífico. Con el tiempo aquello fue mitigando, pero creo que fue un duelo que nunca sané. Incluso creo que hoy en día es un duelo que tiene unas heridas que nunca se cerraron y que hoy en día con el tiempo y con la sabiduría y con los conocimientos que estoy obteniendo ahora he ido cerrando poco a poco, pero siempre hay una herida muy latente y es una herida del sufrimiento inconsciente, producto del desconocimiento también y de la propia sociedad. Mi familia me ayudó, me acompañaron, pero estábamos todos inmersos en esas creencias. No solo yo, no solo mi familia, sino la sociedad en general. No hablábamos de él y eso a mí me dolía muchísimo, porque yo con mis 16 años lo que quería era contarle a todo el mundo lo que habíamos vivido, el tiempo que habíamos estado juntos, lo maravilloso que él había sido conmigo, y sin embargo no podía hacerlo porque cada vez que hablaba de él, si me caía una lágrima, alguien siempre venía y
y me hacía callar, o me decía que era mejor que como estaba porque estaba descansando en paz, y todas estas frases que con el tiempo me he dado cuenta que son muy dañinas y que yo sé que la gente las decía con su mejor intención. Nunca el ser humano hace nada desde una mala intención, siempre lo hacemos desde una buena intención. Pero como sociedad tenemos que ir avanzando, y por eso es que abro este canal, por eso es que hablo de este tema. En mis redes sociales, en Instagram, tenéis muchísimo contenido sobre esto, porque creo que tenemos que avanzar, que tenemos que abrir nuestra mente, sobre todo para que nosotros podamos ayudar a nuestros seres queridos cuando van a partir, ayudarnos a nosotros cuando ellos parten, y ayudar a otras personas que están en el duelo, y que nosotros podamos saber tratarlos, saber cómo enfrentar una situación como esta. Porque si hay algo que nosotros vamos a vivir todos en la vida, es un duelo. Ya sé que hay diferentes tipos de duelo, que está el duelo por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una pareja, por cualquier situación que genere un cambio en tu vida, ¿no? Pero yo estoy hablando del duelo por la muerte de un ser querido. Ese es el duelo del que me voy a centrar, al menos en este canal, al menos en este vídeo. Entonces, ese duelo fue literalmente terrorífico. Hubo gente que me ayudó muchísimo, que me acompañaron, pero siempre desde esas mismas creencias. Que a los muertos hay que dejarlos en paz, que parece que están descansando así eternamente. Nada de eso es verdad, te lo contaré un poco más adelante. Nada de eso es cierto. Ellos lo que menos hacen es descansar en paz, hacen muchísimas más cosas de las que hacemos nosotros, porque además al ser medium me doy cuenta de eso, puedo comunicarme con ellos, así que te lo contaré más adelante. Entonces, bueno, ese duelo fue para mí realmente terrorífico. Con el tiempo, por supuesto, yo era un adolescente, comencé a hacer mi vida, conocí más gente, me casé, me he casado 2 veces, hoy estoy casada, tengo 2 hijos, a mi marido lo amo con toda mi alma, a mis hijos también, pero siempre hay una herida ahí que quedó de ese duelo tan mal gestionado por parte mía y por parte de toda la sociedad. Y con esto quiero decir que no culpo a nadie, porque todos hicieron lo que mejor sabían hacer, y desde luego eso tiene que cambiar. Así que bueno, ese fue mi primer duelo. El segundo duelo lo viví a mis 35 años, sí, 35, 36 años, que murió mi tío. Él era mi partner, mi colega, mi amigo, mi maestro. No puedo decir que fuera mi segundo padre, porque en verdad no era mi segundo padre. Mi papá es mi papá y él era mi tío, pero un tío, un colega, un amigo. Nos contábamos todo, leíamos muchísimo. Yo soy muy lectora y leíamos libros por teléfono, porque él vivía en Alemania y yo vivo en las Islas Canarias, y hablábamos horas y horas y horas por teléfono, leyendo, comentando libros, hablando de desarrollo personal, no sé, de todo. Él se enfermó cuando yo estaba embarazada de mi hijo más pequeño, que ahora tiene 9 años, y bueno, murió a los pocos meses. Yo me pude ir a despedir, viajé a Alemania, estuve con él, pero fue un duelo en el que yo más aprendí, el duelo más enriquecedor, pese a que había sido muy triste para mí, porque me había vuelto a quedar coja. Yo siempre digo que cuando alguien muere en tu familia, alguien que sea significativo en tu familia, es como una mesa con 4 patas. Le quitas una pata y todo lo que pones encima se tambalea. Todo lo que pones encima, no puedes poner un vaso de agua porque se cae. Pues esto es lo mismo. Cuando estás en un duelo, tu vida tambalea. No tienes estabilidad emocional en nada, porque la tristeza es tan grande que tu vida queda así, igual que una mesa sin una pata. Así me sentí yo en ese momento. Pero yo tenía a mi hijo, que en ese momento tenía 4 o 5 meses, era un bebé, yo lo estaba amamantando y no podía volver a caer en un duelo tan terrorífico como había caído con la muerte de Isaac. A todo esto, yo en ese tiempo yo ya había iniciado un camino de sanación espiritual, ya había recorrido ya un tiempo en el que había empezado a leer libros de despertar de conciencia, había hecho unos cuantos cursos, con lo cual me pilló un poco más fuerte emocionalmente.
Pero el estar fuerte emocionalmente no significó que no me doliera ni que no me sintiera sola. O sea, eso es prácticamente inevitable. Entonces, comencé un nuevo camino en el que en ese camino también hubo cosas que de parte de la sociedad, de parte de mis amigas, en ese momento mis amistades, empequeñecieron mucho mi dolor. Yo me sentía también muy dolida, muy triste, porque mi tío era mi colega, mi partner, mi amigo, mi maestro, no sé, era mi compañero de andanza, aunque vivíamos lejos, era mi compañero de andanza. Pero era mi tío. Ah, bueno, ¿cómo era tu tío? Escuché muchas veces eso de, wow, bueno, ¿cómo es tu tío? De hecho, hubo gente, familia mía, muy cercana, muy cercana. No estoy hablando de mis padres ni de mis hermanos, que ellos son maravillosos siempre. Pero hubo familia muy cercana mía que ni siquiera me llamaron por teléfono para decirme, oye, Natalia, lo siento mucho. Y sé que no hay una obligación, pero moralmente, a veces, no sé si moralmente, pero cuando nosotros pasamos por un duelo difícil, cuando un ser querido se marcha, oye, necesitamos también el cariño de tus seres queridos, los que están cerca tuyo, quienes te quieren, y para decirte que por lo menos te entienden, ¿no? Entonces, aunque no me hacía falta que me llamaran, me di cuenta que no le daban la importancia que realmente tenía el hecho de que mi tío se había ido, ¿vale? A veces digo se había ido, se había muerto. Con el tiempo entenderéis que no digo ninguna de estas palabras, pero para que lo vayáis entendiendo, la gente le quitó mucho peso, la gente le quitó importancia y era como, bueno, total es tu tío y no pasa nada. Era como, yo quedaba todos los días con un grupo de amigas a desayunar y de repente me senté a desayunar y era como si no hubiera pasado nada. Nadie se acercó a mí, solo me dijeron, ay vaya, lo siento mucho y venga, sigue la vida. Sé también que la vida tiene que continuar, pero cuando nosotros estamos en un duelo, a veces necesitamos, no a veces, siempre necesitamos un apoyo, y yo no lo tuve en ese momento. Y mi familia más directa, bueno, no viven aquí, viven en Chile, y mi hermano, que es el que vive más cerca mío, estaba sufriendo igual que yo. Así que bueno, entre tal nos apoyábamos. Pero fue un camino súper enriquecedor, porque yo en ese momento dije, mi tío tiene que estar en algún sitio. Yo había vivido una experiencia con Isaac cuando murió Isaac, como al año, donde yo lo sentí por la noche. Bueno, ya vamos a entrar en materia mediúmnica. Estaba medio quedándome dormida. Por favor, ya sé que hay mucha gente que va a decir, no, esto es producto de tu mente, no sé qué. Ahorraros el comentario porque no es producto de nuestra mente. Y quiero decirte a ti que si has vivido una experiencia como esta, también quiero decirte que no es producto de tu mente, que no es un constructo de tu ego. El mundo espiritual existe, nosotros nos morimos, pero solamente soltando el cuerpo, pero seguimos vivos. Y en esa continuidad que tenemos de nuestra existencia nos podemos comunicar, ¿vale? Lo que pasa es que somos súper tercos y todavía pensamos que ellos se tienen que comunicar y, como dice mi hermana, apersonarse. Parece que tienen que venir tal cual como tenía un cuerpo, y eso no es así. Entonces, bueno, te recapitulo. Yo estaba medio quedándome dormida cuando yo sentí que era Isaac el que se me acercaba, me movió el pelo, yo me quedaba dormida todos los días, empapada, en llanto. Y yo sentí que me dijo palabras muy bonitas de amor, que las tengo escritas en mi libro, me dijo cosas muy bonitas de amor y me dio muchísima paz y alivio. Creo que ese fue como un antes y un después en ese duelo. Pese a que fue muy terrorífico, yo ahí sentí paz y al día siguiente me levanté con una sensación de amor, de paz, de tranquilidad. Entendí que ya no tenía que ir a verlo tan seguido al cementerio. De hecho, creo que no volví a ir hasta que me vine a España. O sea, una montonera de años después. Entendí que no era necesario que yo fuera a su casa porque yo necesitaba tomar distancia, y entendí muchas cosas a partir de esa experiencia en donde yo sé que él me fue a ver. Pues cuando murió mi tío, recapitulo otra vez, cuando murió mi tío, yo dije, yo tengo que encontrarlo también. Tiene que haber alguna forma en la que nos podamos comunicar, o una forma en la que él se manifieste. Pero también sabía
dentro de mí, dentro de mi interior, dentro de mi sabiduría interna, que la tenemos todos, que no es solamente yo no soy nadie especial, soy exactamente igual que tú y que cualquier persona en el mundo. Pero todos tenemos una sabiduría interna que no recordamos. Y yo dentro de mi interior había algo que me decía que paralelamente al hecho de que nosotros nos pudiéramos comunicar, yo tenía que trabajar en mí, en mi sanación. Sobre todo también porque yo estaba amamantando a mi hijo más pequeño. Entonces no me podía dar el lujo de echarme a morir porque tenía que amamantarlo. Y no sé, yo soy de la creencia también de que todo lo que a nosotros nos ocurre, nuestros bebés lo sienten, ¿no? Entonces yo necesitaba encontrar esa paz. La vida en su infinita sabiduría ocurrieron un montón de situaciones en las cuales yo estuve un año, en ese tiempo yo trabajaba, pero estuve un año en casa, ¿vale? Por otra situación. Me caí, tuve un problema en el pie y todo lo que parecía una desgracia, en verdad no tenía nada de desgracia porque en verdad yo necesitaba estar tiempo en casa, tiempo para mí. Y en ese tiempo me dediqué a meditar mucho. Ahí conocí todos los beneficios que tiene la meditación, que si quieres saberlo déjamelo en comentarios, que te lo cuento en otro vídeo. Ahí tuve otro despertar de conciencia, aunque yo siempre pienso que el despertar es continuo. Despertamos todos los días, nuestra conciencia despierta todos los días. Damos un pequeño paso en este despertar tan grande que podemos tener, ¿no? O sea, yo volví a tener otro despertar cuando empecé a meditar. Dejé de ir a desayunar con mis amigas, no con ningún mal rollo, simplemente sentía que estábamos como en frecuencias diferentes. Entonces, como estábamos en esa frecuencia diferente y yo no quería ser una carga para ellas, ni tampoco quería echarle en cara nada, porque en verdad yo sabía que mi duelo era mío, de nadie más. Así que comencé mi camino en solitario con mi familia, con mi hermano, mi marido, mis hijos. Pero yo soy muy solitaria para esas cosas, entonces cuando llevaba a mi hijo a la guardería, que eran más o menos como 45 minutos caminando, me iba escuchando piano y escuchando también a mucha gente que me ayudó muchísimo en ese momento para entender que después de la vida había vida. Que la muerte es solo un instante en el que nosotros nos despojamos del cuerpo y que luego viene otra vida que es mucho más bonita y mucho más enriquecedora, mucho más de todo más. Entonces empecé a escuchar audiolibros cuando podía, cuando iba caminando por la calle, y de vuelta de la guardería yo paraba frente al mar, yo vivía justo al lado del mar, paraba al frente al mar y bueno, ahí lloré muchísimo, derramé todas las lágrimas que se pueden derramar en un duelo, pero eran unas lágrimas diferentes, no eran las lágrimas que yo derramaba cuando se fue Isaac, porque eran unas lágrimas de amor. Yo todos los días sentía un amor expansivo, y con esto no quiero decir que yo a Isaac no lo amara, porque es que yo a Isaac lo voy a amar siempre, sino que las lágrimas que yo derramaba por Isaac eran de mucho sufrimiento, y el sufrimiento va poniendo capas encima del amor. Yo amaba y amo y sigo amando, lo amaré siempre a Isaac, no de la misma forma en la que lo amaba en ese momento, pero el sufrimiento era tan grande que mis lágrimas no eran de sufrimiento. En cambio con mi tío mis lágrimas venían desde otro sitio, desde el amor más grande que yo podía sentir por él y expansivo, desde el agradecimiento. Nació el agradecimiento muy rápido nació ese amor, renació ese amor, floreció en mí ese amor tan grande que le tenía a mi tío, pero un amor diferente, porque es un amor incorpóreo. Cuando tú amas a un ser querido sin las limitaciones del cuerpo, no sé qué decirte. Es una experiencia maravillosa. Es una experiencia maravillosa. De hecho, lo puse en mi libro. Creo que el año más feliz, os lo digo en serio, fue ese año. Sumida en una tristeza, porque es verdad que me sentía triste porque yo escuchaba el teléfono de mi tío. Como hablábamos por teléfono, yo escuchaba el teléfono sonar y en mi casa no sonaba el teléfono. O sea, aquí todos usamos móviles y yo tenía un teléfono fijo que era el único que me llamaba, era él, y yo escuchaba el teléfono fijo y
Entonces esa sensación de vacío yo la seguía teniendo. Pero había algo mucho más potente que esa sensación de vacío, que era el amor. Un amor expansivo, enorme, incorpóreo, sublime, que yo le sentía a mi tío y que le sigo sintiendo. En todo ese tiempo, cuando yo digo que fui feliz porque conocí lo que es el silencio. Escuché el silencio y comencé a escucharme a mí en ese silencio. Comencé a conectar con algo dentro de mí que hasta mucho tiempo después no le puse nombre. Perdón, pero yo conectaba con una parte mía que yo jamás había conectado. Y entre todo ese camino, una noche mi tío me vino a ver. Lo sentí, yo tenía un mueble que tenía unas puertas que sonaban un montón en mi habitación, no vivíamos en la misma casa, y yo estaba también acostada, medio quedándome dormida, y yo sentí cuando él entró a la habitación, yo sabía que era él. Para los que me queráis preguntar, ¿cómo sabes que es él? Lo sabes. Hay una certeza dentro de ti que se llama intuición, de la cual hablaremos más adelante en los temas de mediumnidad, pero hay una certeza en la que no hace falta que te diga, soy yo, acabo de entrar. No, tú lo sabes que es él. Porque yo tengo más personas en el plano espiritual, pero yo sabía que era mi tío. Y entró a la habitación y me susurró al oído. Yo solo recuerdo, lo recuerdo todo, en verdad. Que fue tan espectacular, que fue tan bonito, fue tan... No sé, es que no sé definirlo, pero fue tan supremamente bonito. Sentir el susurro en mi oído. Yo tengo el oído derecho mucho más sensible que el oído izquierdo. Y sentí su energía. Sentí la energía en toda la habitación y se marchó. Eso me dio paz, me dio amor. Bueno, a los 2 minutos me levanté y le dije a mi marido, ¿me vino a ver mi tío? Mi marido me miraba así con cara como, a ver, espera, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Ay, Robert, que me vino a ver mi tío, que no sé qué, que me pasó esto. Mi marido es súper respetuoso, pero claro, me miraba con cara como, a ver qué le pasa a esta. Entonces, esa fue la primera vez que me vino a ver. De ahí me vino a ver 2 o 3 veces más. Una de las siguientes veces yo sentí como me movía la pierna. Fue una experiencia preciosa, maravillosa. Y sé que si a ti te ha pasado algo de esto, quiero que sepas que es real, que es de verdad, que son ellos, que ellos hacen miles de manifestaciones, no una ni dos. Yo estaba empezando a despertar de este automatismo que llevamos en la vida, en el que no nos permitimos escuchar, sentir y percibir a nuestros seres queridos. Porque sigue habiendo la idea de que a los muertos hay que dejarlos en paz, que los muertos están, que hay que dejarlos, y nada más lejos de la verdadera realidad. Desde que practico la mediumnidad, desde que he estudiado cientos y cientos de libros, todo el que pillo por ahí que tenga que ver con no solo con la mediumnidad, sino con las energías, física cuántica, mecánica cuántica, con todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, me he dado cuenta que ellos están manifestándose continuamente. Es cuestión de que nosotros nos lo permitamos. Y yo en ese momento no era medium, pero me permití sentir a mi tío, me permití empezar a recibir sus señales y escucharlo. Y desde que me lo permití, no tardó en llegar, en venir a visitarme, en ser más tangible esa experiencia. Porque luego él interactúa siempre conmigo a través de un montón de señales, que ya te las contaré más adelante, para que no se haga tan extenso esto. Pero él y todos mis seres queridos que están en el otro plano, siempre están interactuando. Es cuestión de que nos lo permitamos. Eso es lo primero que te tengo que decir. Permítete que tu ser querido se manifieste. Permítete recibir sus señales. Pero eso sí, no con apego. Del apego también hablaremos más adelante porque eso tiene tela. No es tan fácil en un vídeo tan cortito. Y bueno, y mi siguiente duelo, que es probablemente el más duro de mi familia, es el de mi sobrina. Hace 2 años, casi justo en un mes más, se hace 2 años justo en que trascendió mi sobrina,
que en ese momento tenía 3 años. Hoy en día tendría 5 años y trascendió ella con 3 añitos recién cumplidos hace 2 años atrás. Ese es el duelo más difícil que puede vivir una familia, cuando un niño trasciende. Bueno, ya sabéis, los que me conocéis, que no me gusta categorizar los duelos, pero mi familia está viviendo el duelo. Mi madre, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, mis padres son los padres de los abuelos. En general, creo que quienes viven el duelo más duro, por supuesto, es mi hermana. Ella es hija de mi hermana, que ya muchos la conocéis porque trabajamos juntas. Mi hermana, su marido, y de ahí los abuelos, tanto mis padres como los padres como la madre de mi cuñado y el hermanito que tiene mi sobrina, que tiene ahora 10 años, son las personas que más sufren el duelo. Sin embargo, me atrevo a decir que la persona que más sufre el duelo es mi hermana, porque mi sobrina era un bebé todavía, una niña de 3 años, un bebé todavía muy apegada a la mamá. Entonces es un duelo muy difícil, muy duro, muy inexplicable transitar por algo como esto, ¿no? Pero mi sobrina nos llevó al camino que hemos iniciado con mi hermana. Yo pude estar con mi hermana en el momento en que mi sobrina trascendió, y en el momento que ella se fue, lo único que yo pensaba en ese momento, aparte de todo lo que se te puede pasar por la mente estando en una situación como esta, en ese hospital, fue: por favor, dale la apertura de mente a mi hermana, a que se abra a todos los conocimientos que yo ya venía teniendo desde hacía ya unos cuantos años. Es decir, mi tío trascendió en el 2016 y mi sobrina en el 2022. Desde el 2016 al 2022 yo no paré de estudiar, leer, me apuntaba a cuánto curso he encontrado por ahí, he hecho, no sé, bioneuromoción, biodescodificación, he hecho muchas cosas, pero para mí, sobre todo para entenderme a mí, para entender yo y para conseguir la paz yo. Bueno, en ese momento cuando mi sobrina se fue, yo lo que quería y lo que más anhelaba era que mi hermana tuviera una pequeña luz, que se encendiera una pequeña luz en ella, en el que ella quisiera obtener estos conocimientos, sobre todo por su paz, no por la mía, sino por la de ella. Y así fue. Al día siguiente mi hermana ya estaba preguntando cosas. Al día siguiente ella estaba, dormíamos juntas, porque ocurrió que en el momento en que mi sobrina trascendió, mi sobrino, que tenía en ese momento 8 años, presentó unos síntomas muy parecidos a mi sobrina, y lo tuvieron que ingresar, y estuvimos también yendo 2 semanas más al hospital, y entonces nos turnábamos con mi cuñado, que él se quedaba durante la noche, y durante el día mi hermana y yo, y entonces por la noche yo dormía con mi hermana. Así que por la noche tuvimos muchas horas para conversar, para hablar y para preguntarme ella sola. Y con esto también te quiero decir que si tú eres una persona que sabe, que tiene algún conocimiento, que ha transitado un duelo, que tiene alguna sabiduría, que el otro también la tiene, y ya te lo he dicho que todos la tenemos, pero no nos hemos olvidado. No puedes ir a saco, no puedes ir ahí, venga, te tengo que contar todo esto, porque cada persona tiene su proceso. Mi hermana tenía un proceso y yo no podía ser invasiva con ella. Pero ella fue preguntando, y a medida que ella iba preguntando, yo le iba contando, empezamos a leer libros juntas, empezamos a hacer un montón de cosas juntas. Pero ella misma, creo que no sé si fue el segundo o el tercer día, que me dijo: mi hija tiene que estar en algún sitio y yo la tengo que encontrar. Bueno, recapitulo, que se me cortó la cámara. Lo que te estaba diciendo es que mi hermana fue la que me dijo a mí: oye, en algún sitio tiene que estar mi hija y yo la tengo que encontrar. Y yo digo: bueno, vamos, venga, donde tú vayas yo voy. Y juntas iniciamos este camino. Ella pagó una sesión de mediumnidad, una medio maravillosa, Karen, a quien mi hermana sobre todo la quiere muchísimo. Yo tengo menos contacto con ella, pero también le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Y bueno, fue una sesión preciosa, maravillosa. Salieron cosas que, por supuesto, evidencias de que era mi sobrina, que nadie lo sabía. Y a mí se me abrió la mente muchísimo. Yo en ese momento trabajaba en el hotel y bueno, entre esas pues pudimos hablar con ella, y nos dijo que cualquiera podía aprender esto.
yo le conté las experiencias que yo había tenido, tanto con mi tío y algunas otras experiencias que yo había tenido también de sentir y percibir, y me dijo, ella misma me dijo, a ti no se te va a hacer difícil, yo creo que tú ya eres medium y no te habías dado cuenta. Y así comenzamos con un curso, un pequeño curso que nos dio ella, y donde empezamos rápidamente a conectar. Yo creo que yo conecté a la segunda clase, yo ya estaba haciendo conexiones. Y paralelamente a eso, yo ya me empecé a apuntar a otros cursos, empecé a leer otras cosas, empecé a leer otros libros, a ver vídeos, películas, no sé, todo lo que se me cruzó. Y yo soy una persona muy perseverante en lo que cuando me propongo algo. Afortunadamente tenía un trabajo en el que salía a las 3 de la tarde, por lo tanto tenía toda la tarde libre, y entre todo lo que estudié y entre todo lo que hice, y empecé a hacer prácticas. La práctica es el maestro. Aquí en la mediunidad necesitan muchas horas de vuelo. Y bueno, tuve la suerte que le di el teléfono a mi prima, con la que somos primas, pero como yo vivo en el extranjero, llevo muchísimos años sin hablar con ella. Y entonces le hice una sesión a ella, y ella le dio el teléfono a una amiga, la amiga de la amiga, la amiga de la amiga de la amiga de la amiga de la amiga, así. Acabé dándole sesiones, no sé a cuántas personas, pero fueron cientos de sesiones. Eso me permitió primero darme cuenta de los dolores que tiene una persona que está en duelo. Yo ya venía estudiando el duelo hacía mucho tiempo, ya venía haciendo cursos de duelo, pero ahí me di cuenta del dolor del duelo. Sé que suena rimbombante, pero es la verdad. Ahí vas conociendo a la gente, te vas dando cuenta de qué es lo que necesita cada persona en duelo. Escuché muchas historias, vi muchas personas en dolor, y por eso no me gusta categorizar el dolor, aunque yo sé que la muerte de un hijo siempre es mucho más impactante y más difícil de superar. Pero yo también he tenido clientes que se les ha muerto un hermano, una madre, un padre, y están totalmente destrozados. Entonces yo creo que todo va en la mente, en cómo nosotros trabajemos todo lo que tenga que ver con nuestra mente. A partir de ahí no he parado. No hemos parado con mi hermana y dijimos, este conocimiento lo tiene que conocer todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber que ellos están interactuando con nosotros, que ellos siempre se están comunicando, que todas estas patrañas que nos han enseñado, porque son patrañas que nos han enseñado, porque sí, son patrañas, perdóname que lo diga, es que me pongo, vamos, son patrañas que nos enseñaron las religiones a tener miedo a la muerte. El método cartesiano newtoniano, si quieres saber más sobre eso, tienes todos los vídeos del doctor Manuel Sanz, a quien amo profundamente, porque él es un despierta conciencias y habla mucho sobre el plano científico. Nos ha hecho mucho daño porque le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a lo desconocido. Y yo todos los días recibo mensajes que dicen, pero si nadie ha vuelto de la muerte. Y digo, estás muy equivocado. Todos los días vuelve gente de la muerte, que son las llamadas SM, experiencias cercanas a la muerte. Personas que están muertas y han vuelto. Entonces ya hay base científica, ya hay conocimiento, ya sabemos que hay vida después de la vida, ya sabemos que la muerte es solo un instante, ya sabemos que además ellos se comunican. Porque yo en mis sesiones a veces digo, cuando me dicen, yo no creo en eso, y yo siempre digo, bueno, vive la experiencia de una sesión y luego me dice si cree o no cree. Porque en una sesión nosotros siempre, yo por lo menos siempre me centro en las evidencias. Y evidencias que yo no tengo cómo saberlas, ni cosas que todos los días la gente me dice, Natalia, es que esto no lo sabía nadie. Nadie. Natalia, esto era imposible que lo supieras. Natalia, yo no tengo nada en mis redes sociales, todo lo que me dijiste era mi ser querido, y gente que yo no he visto nunca, que no tengo ni idea quiénes son. Entonces, bueno, con esto te quiero decir que no me estoy justificando, sino más bien quiero que sepas que existe, que la comunicación entre los seres queridos fallecidos, entre los seres trascendidos y las personas existe, y que todo lo podemos hacer. Bueno, hasta aquí te quería contar quién soy yo. Este va a ser un vídeo que voy a dejar aquí en YouTube,
pero vamos a ir hablando sobre cómo comunicarnos con nuestros seres queridos. Y sobre eso te voy a dejar aquí algunos consejos. El primero de ellos, si estás pasando por un duelo fuerte, duro, que no te deja avanzar, céntrate primero en ti. Yo sé que lo que más quieres es poder comunicarte con tu ser querido. De hecho, mi hermana siempre dice, mi ansiedad no me dejaba conectarme. Yo estaba tan ansiosa que no podía. Cuando bajó la ansiedad, cuando comenzó a conectar con ella misma, logró conectar con mi sobrino. Entonces, si estás en un duelo duro, céntrate en conseguir paz tú misma o mismo, ¿vale? Y es que la mayoría de la gente que me ve son mujeres, así que si hay algún chico por aquí, no os sintáis mal, porque somos todos almas, todos somos espíritus viviendo una experiencia carnal. Céntrate en conseguir la paz, en conectar contigo, conectar con el amor que tienes dentro. Escucha podcasts, ve vídeos. Mira, en YouTube, en Instagram tengo montones de vídeos que puedes ir y escucharme porque doy mucha información. Este es solamente mi primer vídeo que tengo aquí en YouTube, pero se vienen muchos más. Y cuando tú consigas la paz, vas a ver que vas a poder conectar. De hecho, lo más probable es que ya lo estés haciendo y no te estés dando cuenta. Porque el ego pone muchas capas en nuestro ser, demasiadas. Nos va poniendo muros tan grandes que no somos capaces de poder ver, ni sentir, ni percibir. Y eso nos pasa a todos. Yo soy medium, todos los días hago sesiones, todos los días doy sesiones a personas para comunicarse con sus seres queridos, pero si yo tengo un problema y emocionalmente no estoy bien, no puedo hacer una sesión. No percibo, la antena se me cae y no soy capaz de sentir ni percibir nada. Entonces, si tú estás en un duelo duro, sufrido, céntrate en conseguir esa paz en tu duelo. Hay muchas formas de conseguirlo. Es tiempo, amor, conocimiento y tener la intención de querer. Querer sanar es lo más importante, porque a veces queremos, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Eso es lo primero. Lo segundo, si estás en un duelo y te sientes en paz y te sientes tranquilo, comienza a interactuar con tu ser querido porque te va a dejar montones de señales. Si quieres saber sobre esto, en mi Instagram tienes un vídeo donde hablo de todas las señales que ellos van dejando y cómo tú las puedes ir identificando. Aquí en YouTube también te puedo dejar un vídeo, déjamelo en comentarios si quieres saber cuáles son las señales a las cuales tienes que estar atento y yo te hago un vídeo para que tú sepas identificarla y me va a encantar que lo comentes y que cuentes, porque cuanto más tú cuentes estas cosas, otras personas nutrimos de eso. Yo cuando veo los mensajes que dejáis, a veces dejáis cosas y decís, a mí me pasó tal cosa, y digo, ostras, a mí también me había pasado y no me había dado cuenta que esto también era una señal. Yo también voy aprendiendo muchísimo de vosotros, así que ponedlo en comentarios cuáles son las señales que deja tu ser querido, cómo lo has percibido, visto, escuchado, quizás has sentido el olor, quizás algún aroma, has escuchado algo, has percibido, has sentido su presencia, has visto una sombra, se te cae un cuadro, yo que sé, has escuchado una canción, no sé, lo que sea. Déjamelo en comentarios porque me va a encantar saberlo y además estoy segura que habrá gente que leyendo los comentarios aprendéis muchísimo. Yo aprendo muchísimo de los comentarios. Y por último, decirte que la mediumnidad no es un don, es una capacidad que tenemos todos. Aunque yo lo voy a explicar en otro vídeo porque hay dos visiones, según yo, del don, ¿vale? Pero te lo voy a adelantar que no es un don, es una capacidad que tenemos todos. Todos, es algo intrínseco que lleva al ser humano. Algunos tardarán menos, otros un poquito más en lograr la conexión, pero todos lo logramos. Todos. De hecho, en nuestros cursos de Pauli y yo, todos conectan el primer día y hay gente que llega en 000. Nunca ha tenido una conexión, nunca les ha ocurrido absolutamente nada, al menos conscientemente, y todos conectáis. Así que ábrete a esta posibilidad. Ser medium no es otra cosa que... la palabra medium es estar en el medio entre el mundo espiritual, el mundo físico y traer. Es como ser un intérprete de información que viene del mundo espiritual al mundo terrenal, ¿no? Del mundo espiritual quiero decir de fallecidos. Los mediums son los que nos encargamos de hacer la conexión con seres trascendidos.
pero esta conexión es un lenguaje. Y por lo tanto, el lenguaje con los seres queridos trascendidos es algo que está abierto para todos y tú también puedes hacerlo. Así que si quieres saber más, déjamelo en comentarios. Yo estaré encantada de hacerte vídeos y de contarte cómo se hace, por dónde es el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.